Seguimos con otra demostración, noveno grado. Acá nos dicen que... Aquí está hecha la demostración, ¿verdad? La vamos a explicar. Nos dicen que dados un círculo de centro O y un punto P en el exterior del círculo, se construye una circunferencia tomando al segmento PO, como diámetro, PO como diámetro. Bueno, se construye esta circunferencia tomando PO como diámetro. Entonces, al hacer esto, ¿verdad? Las circunferencias se van a intersectar en el punto A y B. Aquí nos lo están diciendo. Sea Q el punto medio del segmento PO. O sea, nos están diciendo que Q va a ser el radio de esta circunferencia, ¿no? Si es el punto medio de la distancia PO, entonces es el radio de esta circunferencia. Bueno, demuestre que el ángulo QPA, ¿verdad? Vamos a marcarlo ahí con otro color. Este es congruente con el ángulo QAP, ¿no? Que estos dos ángulos son congruentes. Bueno, primera demostración. Luego nos dicen, demuestre que el ángulo QAO, es congruente con el ángulo QOA, con este, ¿no? Bueno, segunda demostración. Y por último nos dicen, demuestre que el ángulo PAO, que la medida del ángulo PAO, todo este, mide 90 grados. Concluyendo que las rectas PA y las rectas PB, nuestra trazada, son tangentes al círculo O. Bueno, ahí tenemos lo que nos piden. Bueno, hagamos la primera, ¿verdad? Tratemos de ir demostrando por partes así como nos propusieron que lo hiciéramos acá, ¿no? Tenemos que QA es este segmento, ¿no? Es congruente con el segmento QP. Con el segmento QP, sí. ¿Por qué razón? Son radios de esta circunferencia. Entonces, es correcto, ¿verdad? Q es el punto medio de PO. ¿De qué nos hablan? QA es este segmento, es congruente con QP. Sí, ¿por qué razón? Porque son radios de esta circunferencia. Q es el punto medio de PQ. No entiendo cómo es que justifican eso. Q es el punto medio del... Ah, bueno, no están diciendo eso, precisamente que Q es el radio, no nos dicen que este es el punto medio de todo este segmento, entonces el radio del círculo, sí, es correcto entonces, ¿no? Bueno, el ángulo QPA, ¿no? Es congruente con el ángulo QAP. Sí, son congruentes. ¿Por qué razón? Este es un triángulo isósceles. Y un triángulo isósceles tiene dos lados congruentes y aparte también tiene dos ángulos congruentes, ¿verdad? Aquí nos están diciendo porque el triángulo QPA es isósceles. Bueno, muy bien. Ahí vamos bien. Bueno. Segunda parte, ¿no? Veamos la segunda parte. A veces se me ponen algunas cosas ahí sin que yo lo quiera, ¿no? Pero bueno, vamos con la segunda parte. QA es congruente con UO. A ver, QA es este segmento, ¿no? Es congruente con QO. También es correcto por la misma razón. Son radios de este círculo, ¿no? Son radios de este círculo. Ahí está, son radios del círculo Q. Y entonces este ángulo es congruente con este. ¿Por qué razón? Porque este también es un triángulo isósceles. Tiene este lado congruente con este, entonces tiene dos ángulos congruentes. Ahí está, ¿no? Ya está demostrada la segunda parte. Está demostrada la primera parte, está demostrada la segunda parte. Ahora, nos dicen que demostremos que el ángulo P, la medida del ángulo PAQ es 90 grados y que concluyamos que esta recta es tangente con esta. Bueno, demostremos que este ángulo mide 90 grados, ¿no? Vamos a ver.
Eh, nosotros decimos, podemos decir que la medida de este ángulo, ¿no? ¿Cómo sería? Del ángulo OPA, OPA, este, ¿no? Más la medida del ángulo QAP, QAP, este, ¿no? O sea, la medida del ángulo este, más la medida del ángulo QAP sería este, ¿no? Ah, no, perdón, que son iguales estas medidas. Esta con esta son iguales. Sí, es correcto, ya lo habíamos dicho. Pues no sé por qué lo repiten acá. Y que la medida del ángulo AOP, A, AOP es igual a la medida del ángulo QAO. AOP es igual a la medida del ángulo QAO. Sí, o sea, este ángulo con este, ¿no? Este con este. Son iguales. Bueno, a ver qué más nos dicen, ¿no? Que la medida del ángulo OPA, OPA este, ¿no? Más la medida del ángulo PAO, PAO este, ¿no? Todo esto. Más la medida del ángulo AOP este, ¿no? Suman 180 grados. Sí, ¿por qué razón? Porque son la suma de los ángulos internos de este triángulo. Son la suma de los ángulos internos de este triángulo. Muy bien. Entonces, ¿qué más nos dicen? Que la medida del ángulo QAP, QAP, este ángulo, ¿no? Más la medida del ángulo QAO, QAO este, ¿no? Es igual a la medida de todo este ángulo. Eso es lo que nos están diciendo, es igual a la medida del ángulo QP. A ver, es igual a la medida del ángulo PAO. PAO, sí. Que este ángulo, ¿verdad? Este ángulo más este otro ángulo suman, es igual a este ángulo. ¿Ya? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, como la suma de los ángulos internos de este triángulo es 180 grados y este ángulo es congruente con este, ¿no? Y este es congruente con este, ¿verdad? Repito, vamos a ver si ponemos algo ahí, otros colores para que podamos ver. Este ángulo que está en rojo ahí, vamos a ver, este ángulo que dibujo acá, que marco en amarillo aquí, ¿no? No se mira mucho, ¿no? Es congruente con este. Y vamos a ponerle otro color ahí, rojo, vamos a decir, este ángulo con este son congruentes, ¿no? Este ángulo más este serían este mismo más este, ¿no? A ver, ¿sí? Este ángulo con este serían este mismo con este, ¿no? Entonces, incluso, como decíamos, que la suma de todos ellos es 180 grados, ¿no? Pero vean, ¿cómo se puede decir, verdad? Aquí está, aquí se mira bien claro, ¿no? ¿Quién es esta suma, ¿no? Esta suma. Es dos veces lo amarillo, mira, como quien dice, dos veces el ángulo amarillo o el ángulo rojo, más lo vamos a poner en amarillo. Dos veces el ángulo amarillo. Amarillo. O sea, dos veces el ángulo rojo más dos veces el ángulo amarillo. Es 180 grados, ¿no? Pero el amarillo más el rojo es igual a este ángulo. Es igual a este ángulo. O sea, un amarillo más un rojo es igual a este ángulo, a P a O. Al ángulo P a O. ¿Verdad? Entonces 180 grados sería dos veces esta suma, ¿no? 180 grados es dos veces este ángulo. Dos veces amarillo más rojo. ¿Cierto? Mire, dos veces amarillo más dos veces rojo es 180 grados, dijimos.
Entonces, este ángulo es 2 veces esa suma. 2 veces lo que nos están diciendo acá. 2 veces el ángulo PAO. 2 veces este ángulo es 180 grados. Y al dividir entre 2 nos queda que este ángulo mide 90 grados. Este ángulo mide 90 grados, que era lo que teníamos que demostrar. Ese ángulo PAO mide 90 grados. Entonces, si ese ángulo mide 90 grados, este es tangente a este círculo. Ahí faltó, ¿no? No terminaron la demostración. Si una recta es perpendicular al radio de una circunferencia, entonces son tangentes. Decimos entonces que la recta PA es tangente a O, la circunferencia O. Y si nosotros hiciésemos unos dibujos por acá, ¿verdad? Nos quedaba exactamente otro triángulo, solo que por abajo, ¿verdad? Pero exactamente igual al anterior, ¿no? Exactamente igual al anterior. Si el radio es perpendicular aquí a esta recta en A, también aquí este radio va a ser perpendicular en B. ¿Por qué razón? Porque este triángulo es exactamente este mismo, ¿no? Es exactamente este mismo. Este punto es el punto medio del segmento PO. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Si hacemos esos mismos trazos, ¿no? Aquí nos queda de nuevo este mismo triángulo, ¿verdad? Este triangulito de acá sería este. Y estos dos triángulos serían exactamente el mismo también, ¿no? Este triángulo con este serían exactamente este. O sea que nos queda exactamente la misma figura. Tendríamos que volver a decir lo mismo para decir que este segmento, ¿verdad? El radio de O es perpendicular a PB, o sea que este ángulo mide 90 grados. Yo creo que es obvio que mide 90 grados este ángulo, es exactamente la misma situación que esta, ¿no? Entonces podemos decir de la misma manera, llegamos a que de la misma manera aquí, en vez de ponerle número, de igual manera llegamos a que PB es tangente a O, a la circunferencia O, de centro O, que era lo que nos pedían demostrar, ¿verdad? Esto es PA es tangente a O. ¿Por qué razón es tangente? Porque forma un ángulo de 90 grados con el radio, ¿no? Si una recta forma un ángulo de 90 grados con el radio de una circunferencia es porque son tangentes. Entonces aquí sucede lo mismo, ¿no? PB es perpendicular a OB, por lo tanto esta es tangente a O. Y eso era lo que nos pedían demostrar.